Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la cuarta lectura o aliyá de la Parashá Vayetze. Y esta porción cubre Génesis capítulo 30, versículos del 14 al 27. Y vimos en la porción anterior cómo el engaño alcanzó la vida de Jacob. ¿Por qué el engaño? Jacob, desde el primer momento que llegó a Aram y vio a Raquel, quedó completamente enamorado de ella, de acuerdo a Génesis capítulo 29, versículo 18. Allí, él le dice al padre de Raquel, Labán, que le iba a servir por 7 años para poder casarse con su hija menor. Labán le dice que sí. Pasados los 7 años, Jacob reclama a su esposa y en el versículo 25 vemos cómo cuando él se despierta de la boda, era Lea. Muchos se preguntan, ¿pero cómo es esto posible? Y es que él no se dio cuenta durante de la boda que era otra persona la que se estaba casando con él. Es por esto que quiero tomar unos minutos de esta porción y vamos a analizar cómo era una boda en el pueblo de Israel en el tiempo de Jacob. Dice que a pesar de que no hay un registro en las escrituras que nos digan cómo era, cómo se describe en sí un matrimonio, una fiesta nupcial en esa época, sí tenemos documentos de historiadores y también de nuestros hermanos judíos que nos explican cómo se llevaba a cabo. Vamos a ver esto que es muy hermoso e interesante a la vez. El típico proceso de una boda en aquel tiempo iniciaba con un joven pretendiente que solía acudir a la casa del padre de la novia con su padre, portando una gran suma de dinero, o sea, una dote, y allí se redactaba un documento, y este proceso, esta etapa se llamaba Erusín. Y aquí el novio redactaba las promesas, o sea, todo lo que él prometía a la novia, y eso se llama ketuvá. Aparte de esto, el novio era el que tenía que correr con los gastos de la redacción de la ketuvá y también llevaba vino a la casa. Cuando el joven entraba a la casa portando todas estas cosas, era porque ya el padre de la novia y el padre del novio se habían puesto de acuerdo y la joven había dado su consentimiento aceptando al novio. Entonces se entregaba allí la dote y la ketuvá, que era redactada por el novio y por autoridades, ¿verdad?, pertinentes de la ciudad o de la congregación, de la sinagoga en ese tiempo, que servía también como un tipo de testigos de que ellos estaban viendo lo que el joven prometía a la joven. A partir de este momento, los jóvenes se consideraban casados y este acuerdo se sellaba con una copa de vino, en donde todos los que estaban allí compartían una copa de vino y se pronunciaba la bendición del vino. A partir de ese momento, los jóvenes ya eran considerados esposos y 12 meses después tenía lugar la segunda parte de la boda. En el momento del inicio, los jóvenes esposos, el joven le entregaba un regalo de boda a la novia.
Y a partir de ahí ya la novia era tratada como si fuera casada. A pesar de que la unión, o sea, la intimidad, todavía no había sido hecha, se consideraban esposos y para romper el compromiso se tenía que redactar un documento de divorcio legal. Entonces, a partir de este momento, el novio se iba a preparar casa para la novia y la novia se preparaba en su futuro papel de esposa. Cuando el padre del novio veía que ya el novio estaba listo, entonces venía el segundo proceso o etapa, que es el nuysim. Entonces llegaba el día de la boda. Y el matrimonio seguía después, tras un periodo más o menos de un año. La ceremonia en sí consistía en conducir a la novia a la casa del novio. Y ella iba acompañada de una corte de jóvenes. Y el matrimonio con esta doncella se celebraba comúnmente por la tarde de un miércoles, lo cual dejaba los primeros días de la semana para cualquier preparativo y cualquier otro tipo de proceso que fuera necesario. Luego de la procesión en donde la novia llegaba con su cortejo de amigas, a última hora de la tarde, los invitados se entretenían en la casa de el novio después de horas de esperarlo. Y finalmente, el novio llegaba acompañado de sus amigos y un amigo iba adelante avisando la llegada del novio. Los amigos, el resto de los amigos, iluminando con velas, con candela, la llegada del novio. La comitiva de la boda se desplazaba entonces en medio de muchas luces y era una procesión festiva muy hermosa hasta la casa del padre del novio, donde tenía lugar la ceremonia del matrimonio y el agasajo. Entonces, con una bendición se iniciaba la boda. Y esto lo podemos ver porque muchas festividades de la boda comenzaban de esta forma y se llevaba a cabo bajo una jupa. Entonces la costumbre era que la novia llevara un velo. Esta costumbre es bien antigua y fue suprimida por un tiempo por algunos rabinos después de la destrucción de Jerusalén. Pero en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 3:11, Isaías 61:10, Ezequiel 16:12, se habla de que todavía era más antiguo que ellos portaran coronas. Después, esto se prohibió cuando sucedió la última guerra de los judíos. Entonces, palmas y ramas de mirto eran llevadas delante de la pareja, algún grano o monedas se arrojaba delante de ellos y la música precedía la procesión. Y esto es lo que podemos ver en la parábola de las 10 vírgenes que con sus lámparas estaban a la espera de la llegada del novio, de acuerdo a Mateo capítulo 25. Entonces, cuando ya la novia estaba lista, y esto es antes de la boda, ella tenía que purificarse. Ella tenía que hacer un mikveh o un baño ritual. Y tenía, ¿verdad?, que llegar preparada. El novio era que se encargaba de preparar la habitación nupcial o jupá. Entonces, después de la ceremonia, los novios se retiraban a la habitación nupcial que previamente había preparado el novio, donde se dispondría de un lecho conyugal. Y aquí el novio entregaba más regalos a la novia. Y se quedaban en esta cámara nupcial por 7 días, hermanos, mientras todavía afuera había fiesta. Y el área donde estaban los novios, en la cámara nupcial, consumando su matrimonio, era vigilada por 2 amigos del novio. Cuando finalmente el novio salía y daba voz,
Los amigos entraban, confirmaban y salían con la buena noticia de la consumación del matrimonio. Entonces, en ese momento era que los novios salían y se veía a la novia por primera vez fuera sin un velo. Entendiendo esto, podemos comprender por qué Jacob no sabía que era Lea la que le habían entregado. Al parecer, él quizás había tomado mucho, pero lo que sí podemos saber es que cuando se despertó, se dio cuenta de que la esposa que le habían dado era Lea y no Raquel. Entonces Labán le dijo: cumple la semana nupcial, o sea, estos 7 días que son un reflejo de los 7 días de la creación, con el 7º día siendo el Shabbat, o sea, un pequeño deleite de lo que nosotros vamos a vivir con Yeshua en la eternidad. Y entonces yo te voy a dar a Raquel y tú me servirás durante otros 7 años. Pasado el tiempo, dice la Escritura que el Eterno vio que Lea era aborrecida. Y aquí hay otro punto interesante, porque muchas veces nosotros pensamos que esta palabra lo que implica es que ella era odiada. No. Si profundizamos en el concepto de lo que está queriendo decir aquí, era que ella era puesta a un lado. Y esto lo podemos comprobar en las palabras de Yeshua, cuando Yeshua dijo que aquel que no dejase o aborreciese a su padre y a su madre, aún hasta su propia vida, no podía seguirlo. Yeshua no estaba diciendo literalmente que tú tienes que odiar o aborrecer a tu padre y a tu madre y tu vida. No. Lo que él estaba queriendo decir es que si no ponemos todas estas cosas, nuestra familia, nuestros intereses personales a un lado para ponerlo a él en primer lugar, no podíamos seguirlo. Entonces, lo que la Escritura nos está relatando aquí es que Lea era menos amada que Raquel. Entonces el Eterno le concedió hijos a Lea y Raquel era estéril. Entonces Lea concibe y da a luz su primer hijo. Estoy leyendo capítulo 29, versículo 31, y le puso por nombre Rubén. Pues dijo: por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Concibió de nuevo y dio a luz y dijo: por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo, y le puso por nombre Simeón. Concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos. Sí, le puso por nombre Leví. Y vemos que concibe una vez más y da a luz otro varón. Y dijo: esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Vemos que a raíz de esto surge una especie de rivalidad, porque Raquel, al ver que no podía dar hijos, comenzó a sentirse resentida. Entonces, vemos cómo el Eterno favoreció a Lea. Lea quizás no era la amada, pero era protegida, era favorecida por el Eterno. Entonces vemos aquí que Raquel y Lea comenzaron a tener un conflicto, una lucha por el amor de Jacob. Y se convirtió en una competencia para ver quién le daba más hijos a Jacob. Como Raquel no podía tener hijos propios, porque el Eterno había cerrado su matriz temporalmente, ella le pide a Jacob que tenga hijos a través de su sierva, al estilo de lo que Sara hizo con Agar. Entonces le da a su sierva Bilha
Y Bilha entonces da hijos a Jacob y le pone por nombre Dan, que significa juzgar, contender y gobernar, y le dio a Neftalí, que significa torcer, pelear, y viene de la raíz Naftul, que significa luchas. Lea, que no quería quedarse atrás y no salía nuevamente embarazada, también le trae a su esposo, a su sierva Silpa, y Silpa le da a Gad, que significa congregar, reunir tropas, penetrar, y a Aser o Asher, que significa feliz. Hermanos, lo importante aquí es ver que siempre que nosotros tomamos las cosas en nuestras manos, las cosas nos salen bien. Raquel y Lea comienzan a tener una lucha por el afecto de su esposo, y Jacob, que salió de su hogar para buscar una esposa, termina con 2 esposas y 2 concubinas. ¿Realmente este era el deseo del Eterno? No. Porque el Eterno no está de acuerdo en la bigamia. Siempre que nosotros tomamos las cosas en nuestras manos y creemos que estamos ayudando al Eterno, vienen consecuencias. Entonces, seguiremos viendo qué sucede con estas 2 hermanas en la próxima porción, pero sí podemos sacar algo aquí importante, y es que nunca debemos sentir envidia por la bendición de un hermano, un familiar o una persona que sea allegada a nosotros. Hermanos, es importante que veamos los valores y todas las cosas con las que el Eterno nos bendice cada día, y jamás sentir envidia mezquina y destructiva por lo que el Eterno da a otra persona. La envidia mezquina y destructiva nace del temor de que los éxitos de otra persona opaquen nuestro propio valor. Si usted es hijo del Eterno, debe conocer su valor. El Eterno ha hecho promesas a su pueblo, a sus hijos, y debemos concentrarnos en las cosas que el Eterno nos ha dado y nos ha prometido, y dar gracias por lo que da a nuestros hermanos, conocidos y familiares. Shalom, shalom.